Muy bien, muy bien. Y ahora sí, ya tenemos gente conectada. Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Sé tu propia medicina. Es un gusto volver a estar con ustedes, a quienes ya están conectados, a quienes se conectarán en unos minutitos y también a los que lo están viendo ya repetido, ya que esto queda permanentemente en las plataformas de YouTube. Bueno, el día de hoy está el equipo completo del Centro Osteopático del Perú, de la Escuela Osteopática de Lima, y vamos a hablar un poco sobre la integración entre lo que es cuerpo-mente. Bien. Perdón, ¿hay un eco? Chicos, ¿ustedes están escuchando bien? Nico, ¿me Y estás escuchando acopla el bien? tuyo con el de Pame. Listo. Ya, Ahí vamos, mejor creo. Trata de hablar un poquito más bajo, Héctor, quizás para que el de Sí, Pame no lo absorba. sí, sí, sí. Ahí está, sí. Ahí nos están diciendo que había un eco. Sí, yo lo sentía también acá. Bueno, antes de empezar y mientras se van conectando, les contamos un poquito qué es lo que hemos estado haciendo por estas fechas. La Escuela Osteopática de Lima sigue con la formación en osteopatía, ya estamos en el segundo año. En el seminario número 4 ya empezamos el seminario número 4 el segundo año, qué rápido se pasa. Y además la Escuela Osteopática de Lima, junto con el Centro Osteopático del Perú, estamos o hemos lanzado ya las cápsulas de bienestar, cápsulas que tratan de cursos totalmente virtuales en donde abordamos distintos temas para ayudarlos a ustedes a conocer, a entender y empoderarlos en su salud a través de capacitaciones que damos, por ejemplo, sobre dolor, que es la primera edición que se dio. Ya lanzamos el de estrés, estamos lanzando el de sueño, vamos a lanzar uno también sobre la inflamación, es muy importante entender sobre la inflamación, eh, sobre traumas y emociones, y esta línea de cápsulas, ¿no? Se va a repetir frecuentemente para que todos ustedes tengan la oportunidad de poder acceder a estos programas. Además, una vez al mes estamos haciendo cursos totalmente gratis. Hace un par de semanas estuvimos con Marian hablando justo un poco sobre estrés. Ahora estamos reunidos en Sé tu propia medicina, hablando un poquito también de bienestar y salud. Y este fin de semana, y ahí le dejo el paso un ratito a Nicolás, este fin de semana tenemos un evento muy importante, estamos muy contentos porque se ha podido concretar la tercera jornada osteopática de este año. La Ujú. primera se dio en Uruguay, la segunda la hicimos en Pachacamac, y nuevamente este sábado volvemos a repetir una jornada en Pachacamac junto con Nicolás y con Marian. Así que Nico, ahí te dejo para que le cuentes a la gente qué estamos haciendo. Hola Héctor, bueno, aprovecho. Hola Mariam, hola Pame. Y sí, este proyecto de la jornada osteopática nace en nuestro consultorio, nace en el centro osteopático como una herramienta que se le otorga a los pacientes, ¿no? Entonces, en este concepto de autogestión de salud, de manejar herramientas que nos permitan trabajar lo que es la medicina preventiva y la calidad de vida y de bienestar, entonces entregamos, en esta oportunidad vamos a entregar herramientas de ejercicios de liberación de tensión y trauma que nosotros usamos en el consultorio con nuestros pacientes y mecánicas de respiración, entender un poco cómo funciona la salud dentro de nuestro cuerpo y cómo la respiración influye de alguna u otra manera, dependiendo cómo sea nuestra respiración, ¿no? Y a eso nos va a ayudar Mariam, que tiene su experiencia y es el área que más le gusta a ella. Y vamos a aprovechar en Pachacamac el contacto con la naturaleza y el dibujo como herramienta contemplativa. Entonces, es una propuesta muy interesante de la Casa de Clara, que es este lugar donde lo vamos a hacer en Pachacamac,
que, bueno, más allá de que ellos son docentes y están en el arte a lo largo de toda su vida y tienen una trayectoria muy bonita, desde su experiencia y sus conocimientos, aprender a observar, aprender a poner el sentido de la vista en los detalles y cómo eso nos va a permitir poner el foco de la mente en un punto, en general de la naturaleza, aprovechando que estamos ahí, y cómo a través de esa experiencia poder reconocer, y lo van a experimentar cuando estemos en la jornada, cómo cuando la mente sale del dolor, el dolor desaparece. Se ha demostrado que 7 de cada 10 pacientes de los que se presentan en consulta con un dolor somático, ese dolor no está asociado a un daño en el tejido. Sin embargo, el dolor ese existe, no se puede negar, ¿no? Pero lo que nosotros tratamos de transmitir a nuestros pacientes y al público que nos sigue es poder hacer este trabajo mental de visualización en el que tenemos esta herramienta de poder transformar el dolor cuando cambiamos la atención de la mente en otro punto, ¿no? A veces mentalmente lo retroalimentamos el dolor, pero cuando aprendemos a cambiar y a entrar en los detalles de otro proceso, cambiamos el proceso de la mente, podemos transformar la experiencia en el cuerpo. Y eso es un poquito de cómo ha ido naciendo este concepto de jornada osteopática, ¿no? Mariam, no sé si querés compartirnos un poco cuál va a ser un poco tu participación o tu guía en esta jornada. Buenas noches, gracias chicos. Bueno, sumando a lo comentado por Nico, las ideas de esta jornada osteopática justamente nace con el ideal de empoderar a nuestros pacientes, ¿no? Justamente la sesión de osteopatía puede durar solamente 1 hora y el resto del camino viene el después. Y desde esta idea es que surge tener este encuentro para brindarles herramientas de autogestión, ¿no? Buscar esta conexión mente y cuerpo que en el día a día de todos nos desconectamos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en el día, qué momentos tenemos de paz y de silencio, ¿no? Y ese silencio es que nos permite encontrar foco en el camino, ¿no? Y esta es la idea maravillosa de encontrarnos el sábado en la jornada. Primero, por el poder curativo que tiene en sí propio la naturaleza, ¿no? Y segundo, el hecho también de juntarnos, ¿no? De compartir como grupo, como tribu, qué importancia tiene este rol social, ¿no? La comunicación, encontrarnos con otras personas que tal vez están pasando por mismas situaciones que nosotros y saber que no estamos solos y que al final vamos a tener de esta jornada herramientas que nos vamos a poder llevar a casa para utilizarlas desde Pachacamá, camino a su casa, ¿no? Porque la idea es utilizar en este caso la respiración consciente, no como un ideal, ¿no? Sino que la respiración consciente es nuestro día a día y Ujú. descubrir, conocer dónde está nuestro diafragma y experimentar en carne propia los poderes que tiene la respiración consciente, ¿no? Muchas veces, Claro. justamente hace 2 semanas cuando tuvimos este encuentro de Stress Connector, esto fue maravilloso. ¿Por qué? Porque tuvimos solamente una práctica de respiración consciente, pocos minutos, y muchos de los participantes tuvieron grandes efectos sobre las tensiones musculares, sobre esta conexión de mente-cuerpo, sobre reconectarse con emociones que tal vez están ahí metidas en un cajón de tu casa que no lo quieres abrir y está atrapado. Y esta herramienta te permite como limpiar los cajones de tu casa, ¿no? Y no solamente vamos a tener la respiración consciente, sino que al final, bueno, también vamos a tener el TRE y bueno, y también vamos a tener el dibujo, ¿no?
el dibujo, que lo vamos a poder también llevar como una herramienta a nuestro día a día, ¿no? Así que bueno, los que todavía no están inscritos, los esperamos. Realmente esta experiencia va a ser maravillosa, poderosa y es una experiencia de empoderamiento, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos llevarles a todos ustedes, ¿no? Sí, exactamente. Es una excelente oportunidad también y cortito, para que los mismos pacientes nuestros entiendan por qué es que funciona la osteopatía. ¿Qué quiere decir que nosotros seamos un punto de apoyo, un fulcro para el paciente y que a partir de ahí se activen una serie de mecanismos de autosanación? Porque eso es lo que sucede. Entonces, entender esa línea fisiológica, neurofisiológica en el cuerpo, que lo vamos a hacer desde la teoría un poco, nos va a permitir en los mismos pacientes y participantes aplicar ese entendimiento en su proceso de visualización, ¿no? Así que sí, Eh, definitivamente va a ser una preciosa jornada. Y entender también, justo ahorita viene a colación lo que mencionas, acababa con un paciente y justamente hablábamos de la disyuntiva, ¿no? Me hago una prueba epigenética, me hago un test epigenético para ver si esta disfunción intestinal, ¿qué está pasando? Llevo tiempo en esta disfunción y no salgo. Y bueno, la lección aprendida fue que realmente tenemos a la mano los pilares fundamentales de la salud y un estilo de vida saludable se basa en esto, ¿no? En que nosotros hagamos un escaneo de los pilares fundamentales de la salud, cómo estamos llevando nuestra vida y al final tener las herramientas para iniciar la transformación del camino que estamos, ¿no? Le paso la pelota a Héctor, y Rapidito que, nomás. sí, sí, no, así, para que Sí, cuentes esto, sí. o sea, las jornadas osteopáticas son la parte práctica de las cápsulas. Eso, Eso también es importante, ¿no? O sea, Sí. entender que estas cápsulas de relajar. autosanación que estamos haciendo, que van a ser mensualmente, o sea, lo ideal es que vayan corriendo mensualmente, se pongan en práctica en las jornadas osteopáticas. Así que bueno, eso era para cerrar el concepto y no alargarla más. Héctor, sigue con la guía, por favor. Buenas noches a todos los que ya están conectados. Ahorita ya son más personas desde que iniciamos y quería comentarles que el día de hoy todos los que se mantengan presentes durante toda la charla están, solamente por estar presentes, ya tienen un 20% de descuento en una sesión de osteopatía o en unos programas del curso. Y además, al final se va a sortear un premio. Ustedes lo escogen. O se ganan una sesión de osteopatía o una beca a uno de nuestros cursos dentro de la cápsula. Así que, y tienen que comentar Sé tu propia medicina ahí en el chat de YouTube. Bueno, vamos empezando con el tema, Pame, ya que estás aquí con nosotros, ya nos escuchaste lorear un poquito. eh, Cuéntanos un poquito, a ver si le acercamos este concepto eh, a las personas que nos escuchan sobre el concepto de la integración de cuerpo-mente. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, chicos. Y pues ya estamos acá los cuatro nuevamente en la misma, el mismo espacio geográfico. Bueno, y también les aprovecho en contar un poco la experiencia de repente que tuve allá en Chilla como parte del programa también de nosotros como centro osteopático y como escuela. Estamos participando en una labor social bien interesante, muy satisfactoria y a la vez, ¿no? Estuve por Chilla, que es una comunidad, es un pueblo en Ancash. Nosotros fuimos por primera vez, y la gente que está al tanto de nosotros, fuimos por primera vez en marzo, todos en grupo, a compartir a poder dar un poco de nosotros, ¿no? De nuestro trabajo, de nuestra presencia por allá. Y ahora tuve la oportunidad de ir con otra colega, con Sabi, una colega y amiga también del grupo de osteópatas. E hicimos un trabajo muy interesante, muy bonito,
con la comunidad en sí, ¿no? Tenemos el nexo allá con la comunidad de la organización Mato Grosso, que son una vía, ¿no? Ellos hacen una labor muy bonita ya en cuanto a educación, en cuanto a generar espacios de bienestar para la comunidad, ¿no? Formación de los jóvenes en educación, en oficios y en los adultos en darles herramientas para que estén bien, ¿no? Y dentro de esas herramientas para su bienestar como sociedad, como personas, nosotros estamos colaborando, ¿no? Estuvimos allá 3 días y fue verdad, como les digo, fue un trabajo bien satisfactorio. Hubo atenciones en la comunidad en sí, en la parroquia, y también fuimos a domicilio y pudimos ver, ¿no? Cómo de repente esa falta de conexión que hay en cuerpo y mente en muchos niveles puede llevar a situaciones que si bien son de extrema pobreza, pero no necesariamente tiene que ser una vida mala, ¿no? Porque se ve que se está haciendo bastante trabajo, ¿no? A veces de repente nosotros no nos damos cuenta porque tenemos otra realidad, pero así como les cuento de esta comunidad que busca proveer herramientas para que estén bien esta comunidad y que tengan un desarrollo mejor, ¿no? Tanto los adultos como los niños. Entonces nosotros hemos podido ver que el trabajo se realiza, que es lo que nosotros también queremos hacer, ¿no? Hacer un trabajo de hormiga, se puede decir, porque es empezar desde lo más básico, ¿no? Empezar a ser conscientes de que somos un cuerpo, que somos una entidad, ¿no? Que tiene muchas aristas en las cuales tenemos que trabajar para que toda esta entidad que somos funcione de la mejor manera, ¿no? Eh, y bueno, y también ahorita pensando en todo esto que estamos comentando, ¿no? Reforzar esas teorías que tenemos de que tenemos que buscar nosotros tener un lineamiento para poder estar bien, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Entonces, tenemos que tener las herramientas suficientes y las herramientas correctas para poder hacerlo, pero hay un desfase muy grande que se da, creo, en muchos niveles y sobre todo en las personas que llegan hacia nosotros, es es ese rompimiento, ¿no? Del concepto de mi cuerpo, quién soy yo, qué hago, cómo funciono y qué es lo que yo quisiera hacer, ¿no? A dónde quisiera llegar. Por eso es que estamos acá nuevamente en este conversatorio, ¿no? En este nuevo capítulo para poder trasladar un poco estas teorías que nosotros mismos vamos conociendo y vamos empapándonos y vamos eh, cayendo en cuenta de que son reales. Si hablamos de esta conexión de cuerpo-mente, se ha trabajado o se ha visto que desde las culturas más antiguas, incluso antes de Cristo, se ha trabajado siempre en la medicina, en la cultura egipcia, en la cultura griega, avanzando, ¿no? En los romanos hasta la cultura occidental, que siempre fue esta visión, ¿no? Del ser y su contexto global, ¿no? Su sociedad, sus conocimientos. Es más, antes se decía que se trabajaba mucho un médico y un filósofo, ¿no? Alguien que está dedicado a la biología y un filósofo. Entonces, ya esto nos dice que desde tiempos muchos más remotos a los que nosotros tenemos en cuenta, se ha visto que la persona no es solamente la parte física, sino también todo lo que engloba. Entonces, la filosofía, de repente, estos antiguos sabios la han relacionado mucho con la biología, sobre todo, ¿no? Con la biología y con el cuerpo físico. Entonces, si nosotros vamos desde esa base hasta ahora, que siempre estamos recordando y recalcando que el cuerpo es una sola unidad, entonces nos damos cuenta de que en algún momento se perdió, ¿no? En algún momento tuvimos ese desfase y esa desconexión de por qué empezar a individualizar y por qué ver al ser solamente por partes. Bueno, esa es nuestra búsqueda de repente de la perfección, ¿no? De ver o de ser más que eso, más que nuestra mente, más que nuestro cuerpo, y por eso es que se empezó a ver estudios científicos. Fue en la época de Descartes en donde él empezó a ver exactamente, o sea, a corroborar todo lo que se había estado estudiando, a dar un sentido científico a todo lo que habíamos visto históricamente desde lo que es el cuerpo humano y lo que es el desarrollo de la sociedad. Entonces nosotros como osteópatas lo que buscamos es eso, ¿no? Y por eso es que de repente damos todas estas herramientas, hacemos las jornadas osteopáticas, buscamos las cápsulas de salud para saber y para inducir a que las herramientas que nosotros tenemos van más allá
de la pura medicina como tal, ¿no? Sino como la respiración, como la meditación, ¿no? La alimentación, la actividad física y todas estas cosas que nosotros mismos vamos practicando y vamos enseñándole a nuestros pacientes. Ujú. Sí, definitivamente este concepto de mente y cuerpo, incluso desde el psicoanálisis, ¿no? Desde la corriente de Wilhelm Reich y Alexander Lowen o John Pierre Racos también son autores que empiezan a justamente a analizar la conexión psicosomática, ¿no? Y cómo existe una conexión energética que está incluso asociada a la emoción y a la conducta y a la estructura corporal, a la estructura somática. El cuerpo adopta una postura que la vemos a veces, esta persona se pueden agrupar, ¿no? Si vos ves las personas cómo son su cuerpo, cómo mueven el cuerpo, cómo usan el cuerpo, podemos agruparlos y esos cuerpos están asociados incluso a conductas, a comportamientos, a creencias, ¿no? Entonces es muy interesante desde esa comunicación no verbal que vemos en el paciente, ¿no? Y más allá de lo que el paciente nos explica o nos cuenta del motivo de consulta, les vemos cómo usa su cuerpo, cómo es su parada, cómo es la posición de la cabeza en el espacio, cómo es el tono de voz cuando nos habla, Eso, la, ajá. la velocidad, la velocidad con la que nos habla. Si el paciente habla modulando o habla con la boca, muchas personas hablan con la boca dura, ¿no? Entonces, identificar esos patrones, esos indicadores, como reflejo de un shock, como reflejo de que en algún momento, esto que comentabas recién, Pamela, como que se pierde, ¿no? Hay una desconexión. Eso en osteopatía también a veces lo denominamos mucho como este asincronismo cráneo-sacral, ¿no? De repente la conexión, tac, se rompe. El paciente sobrevive y hace sus cosas y se mueve, tal, qué sé yo, pero tiene una calidad de vida, ¿viste? Pobre de vitalidad, sueño alterado, bueno, lo que ya conversamos siempre, ¿no? Es esta irritabilidad, ansiedad, incapacidad de habitar el presente y estar en el ahora, ¿no? Y es muy importante, entonces, como decías, todo esto que estamos haciendo es para brindar estas herramientas para autogestionar la salud, ¿no? Y hacer este trabajo de no ver tanto como la medicina alopática lo hace de alguna manera, ver el cuerpo como un proceso lineal también, ¿no? Como que, bueno, si existe una alteración del análisis de sangre, de los valores de un análisis de sangre en general, vamos a tener una consecuencia directa, ¿no? Entonces, una causa y efecto, trabaja sobre un análisis de causa y efecto. Y dentro de este concepto de unidad, que es en el que estamos desarrollando hoy, también entender que más allá de ese efecto, causa-efecto, de ese análisis lineal, la energía forma parte de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nosotros somos energía y el cuerpo es una parte material de esta energía. Entonces, cuando empezamos a analizar este otro concepto más cuántico o vibracional, tiene sentido también. Y el análisis es más, las posibilidades son infinitas, ¿no? Cuando incluimos este análisis del campo electromagnético, de la vibración, de los fotones y de cómo ese pulso vital eléctrico se expande en nuestro cuerpo, podemos sanar cualquier cosa, pero tenemos que trabajar esta congruencia, ¿no? Tenemos que saber a qué hora dormir, tenemos que saber cómo alimentarnos, tenemos que tener una estabilidad emocional, capacidad de silencio, esto que hablábamos recién, ¿no? También esto permitirnos unos 5 minutos de silencio al día, simplemente en un estado vacuo, como simplemente estando, ¿no? En silencio nada más, 5 minutos, y se armoniza. Esto que hoy hablabas, Pame, de que hay algo que se rompe, ¿no? Se une, se une. Y nuestra respiración
querida Mariam, acá también es un eslabón importantísimo porque, bueno, en la jornada estoy bastante, ¿no? Pero en el cuerpo hay una serie de diafragmas, desde el cráneo hasta la pelvis, incluyendo el diafragma respiratorio, y todos funcionan en armonía, ¿no? Entonces, cuando trabajamos la respiración consciente, habitando la respiración, se restablece esta unión entre cuerpo, mente, energía. Hello, hello. Em, yo quería comentarles algo. Y ahí después a ver si ustedes me pueden ayudar a desarrollarlo un poquito más. Bueno, ya somos bastantes en YouTube ahorita. Así que para quienes nos están viendo ahora, quiero que piensen en esto, ¿no? En algún momento hemos tenido dolor o hemos sentido tensión muscular o hemos tenido alteraciones gástricas, colon irritable, gastritis, dolor de panza, digestión, etcétera. Nos hemos sentido fatigados, angustiados, hemos tenido de repente alteraciones en nuestra piel, alteraciones en nuestro sueño, irritabilidad, etcétera, ¿no? Y lo que hacemos es buscar, ¿no? Por algo aprendido en nuestra propia sociedad, que esa causa esté en un agente biológico o algo en nuestro cuerpo, ¿no? Si te algo en la piel, estoy pensando qué le ha pasado a mi piel, si me duele, qué está roto, qué está mal. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar la posibilidad de que eso que estamos sintiendo en realidad se origine de un estado emocional o un estado de pensamiento? Justo nuestra sociedad nos ha dividido, ha separado lo que es el cuerpo de la mente. Y por eso nos cuesta a todos percibir estos síntomas como una causa, Ujú. ¿no? De nuestro estado mental. Y todos, absolutamente todos, quienes estamos presentes y quienes nos están escuchando, todos tenemos eh, marcas en nuestra vida, procesos en nuestra vida que tenemos que trabajar. Todos, absolutamente todos. Pero como no hacemos lo que mencionaba Nicolás, silencio, introspección, un poco de revisar qué nos pasa, a veces vamos por la vida como caballitos, ¿no? Sin sentir adentro, ¿no? Sin hacer esa pausa para percibir. Como no aplicamos la atención plena, como no sabemos respirar, ¿no? O tal vez no usamos de repente una forma de expresar hablándolo, escribiendo, porque no lo hemos aprendido. A veces vamos avanzando con una dolencia, con una alteración en nuestra vida y lo abordamos de una manera ineficiente. Eso es lo que nosotros observamos en el consultorio. Entonces, lo que queremos darles hoy en esta charla es eso, ¿no? La importancia de integrar lo que le pasa a nuestro cuerpo con nuestro estado mental y emocional. Y Marian, de repente tú nos puedas hablar un poquito más sobre la atención plena, sobre el estado de introspección, el silencio, la respiración, y darles ya una ayuda, una guía a quienes nos están escuchando, que somos bastantes, y a los cuales les vuelvo a decir que escriban Sé tu propia medicina en el chat. Muchos me están diciendo hola, 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 hola. Pongan hashtag Sé tu propia De tu medicina. propia medicina. Y bueno, María, Bueno, siguiendo con la tónica, justamente hay algo muy importante, ¿no? Que nuestras emociones se agarran en el cuerpo, ¿no? Se agarran en algún tejido de nuestro cuerpo, sea desde nuestra vida intrauterina, sea desde la niñez, en la adolescencia, y todas estas heridas que se van quedando en alguna parte de nuestro cuerpo también se van alimentando de las creencias que tenemos, ¿no? Por ejemplo, puede ser una creencia de carencia, ¿no? Tal vez un bebé en algún momento ocurre, por ejemplo, que la mamá tiene problemas para producir la leche
Y puede ser un periodo frustrante tanto para la mamá y tanto para el bebé. Ese periodo donde el bebé no puede succionar, la mamá no tiene leche. Entonces, tal vez nosotros de adulto podemos estar haciendo un ayuno sin comer y no resulta ningún problema. Imaginémonos entonces esta escena, ¿no? Esta escena de este bebé que pueden pasar, a veces ocurre con nuestros pacientes bebés, ¿no? Un mes, 2 meses, 3 meses y uno tiene que alternar con otro tipo de lactancia, pero ya se creó una carencia que puede ser una carencia de alimentación y después va transcurriendo nuestra vida y en ese momento, por ejemplo, pudo haber ocurrido que la emoción se pudo haber ido a un diafragma principal del cuerpo, que en este caso puede ser el diafragma respiratorio, ¿no? Y por eso nuestra consulta osteopática nos importa mucho cuál ha sido el historial y preguntamos muchas veces, ¿cómo fue tu parto? ¿Cómo viniste al mundo? ¿Por qué? Porque esas emociones se van quedando en una parte de tu tejido. Y después encontramos bloqueos en algún diafragma. En este caso, por ejemplo, podemos encontrar un asincronismo ahí en este diafragma respiratorio, ¿no? ¿Y por qué nosotros desde el punto de vista osteopático tenemos a este famoso al tendón central, que sirve un punto de unión de todo nuestro cuerpo, ¿no? Desde la base del cráneo hasta la base del periné. Y ahora vamos que trabajando entonces, reconociendo qué parte de nuestro cuerpo está bloqueada, hay una emoción atrapada, nosotros tenemos una gran herramienta que es la respiración consciente, ¿no? Y ya lo sabemos ahora que la respiración consciente nosotros los podemos ubicar en distintos planos. O sea, en un plano físico, propiamente si hacemos una respiración funcional, una respiración diafragmática, usando nuestro diafragma en 360 grados, y también en un plano emocional, porque el ritmo de las respiraciones, tanto de la inspiración como la expiración, es como el director de orquesta arriba para nuestro sistema nervioso. Y es el director de orquesta también para nuestro sistema nervioso autónomo, y es el director tanto para el simpático como para el simpático, y es el director de orquesta para nuestro nervio vago. Nuestra respiración es muy potente porque cada paso respiratorio es como que le mandamos señales de armonía, frecuencia. Se ha demostrado ya ahora que las respiraciones van a cambiar las frecuencias a nivel de nuestra actividad cerebral. Y cuando respiramos, estamos influenciando sobre áreas determinadas de nuestro sistema nervioso. Una inspiración a un ritmo, bueno, esto ya está comprobado, a un ritmo 5/5 o a un ritmo 6/6 es un estímulo a una área importante de nuestra gestión de nuestras emociones, que es la amígdala, que es el centro del miedo, ¿no? Y por otro lado, también tenemos al hipocampo, que es el centro de la memoria, el centro del aprendizaje. Y puede ocurrir muchas veces en una práctica respiratoria, como lo mismo ocurre en una práctica de TRE, que ocurren liberaciones somotemocionales. Y entonces el paciente dice, pero ¿cómo me pasó esto? ¿No? Y justamente porque nuestras emociones se quedan atascadas en algún órgano, ¿no? Entonces es fluir en la respiración y lo importante es que cuando nosotros entendemos la base de la neurociencia de la respiración consciente, pasa más del simple hecho de decir vas a respirar con el diafragma, porque gracias a la respiración consciente estamos haciendo una conexión también emocional, ¿no? Ujú. Muchas veces, por ejemplo, el lunes pasado me pasó un caso muy particular con una paciente. Esta paciente no tenía vesícula y bueno, entonces era la primera sesión y tuvimos un abordaje del tendón central y después de 4 o 5 días, la paciente me refiere que
le vinieron como si tuviera cólicos vesiculares, ¿no? Entonces ella dice, pero ¿qué pasó acá? Bueno, cuéntame. Y de fondo había una porción de por medio y había también emociones acumuladas en este último periodo. Entonces, una cosa muy importante es que ella no tenía la vesícula, pero la energía de la vesícula estaba en su cuerpo y las redes neuronales de la vesícula estaban ahí. Y tu cuerpo, en algún momento, en este caso ocurrió como parte de la sesión osteopática y como parte del abordaje visceral y como parte del diafragma respiratorio y del periné, que brotó esta emoción. Y después en el transcurso de los días, bueno, afloraron muchas emociones con ella y afloró este dolor vesicular, ¿no? Entonces, la respiración consciente y el acompañamiento del tratamiento osteopático nos llevas a esto, ¿no? A esta conexión mente y cuerpo, a estas emociones que pueden estar, como digo yo, guardadas en un cajón profundo de tu casa y que están ahí y en algún momento de tu vida aparecen. Y lo importante también es que gracias a la respiración consciente trabajamos este cerebro predictivo, ¿no? Porque la idea también es que frente a una situación de estrés, nuestra mente y nuestro cuerpo estén conectados y estén preparados para la próxima situación, ¿no? Entonces el mensaje es esto, ¿no? Prepararnos para la vida y cada uno a nuestro ritmo, ¿no? Y bueno, sin comparaciones, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un ritmo propio, tenemos creencias que tenemos de nuestra niñez, de la vida intrauterina, y bueno, estamos aquí para sanar, ¿no? Esta es la idea y tener estas herramientas. Y bueno, siempre lo recalco, que está Nico en una práctica de TRE, hablando de liberación de emociones. Surgió una liberación muy bonita, que en realidad yo tuve hasta me emociono. Ok, voy a respirar. Tuve una visualización de mi vida intrauterina. Entonces ese día Nico hacía la práctica de TRE con un grupo y yo llegaba, y ya llegué, ok, al piso y a temblar. Y bueno, fue maravilloso porque tuve una visualización de mi vida intrauterina y pude ver cómo estaba en la barriga de mi mamá, las emociones que sentía mi mamá, mi papá acompañándola, querida, hasta las flores, como le digo a Nico. Entonces ahora entiendo, le digo Nico, por qué me encantan las flores. Claro, porque en mi vida intrauterina mi papá engreía a mi mamá con esto, ¿no? Entonces, eso, las prácticas de respiración consciente, estas prácticas de terapias corporales nos ayudan justamente a soltar, a liberar. Y bueno, otra cosa importante, después que pasó esta experiencia en el TRE, fue a fluir con la emoción, ¿no? Porque muchas veces ahora en la actualidad la intensidad de las personas está estigmatizada, ¿no? Es como que a veces escucho, bueno, es que esa persona es muy intensa, ¿Muy qué? ¿no? Es muy intensa, Ah, ya. ¿no? Entonces, justamente, ¿no? El hecho de uno de expresarse es parte de nuestra naturaleza y es parte también cómo dejar fluir las emociones en nuestro cuerpo. Y justamente parte de la liberación de nuestro sistema nervioso autónomo es esto, ¿no? Es la risa, es el llanto, es el baile, es el temblor y es el orgasmo. Mm, Entonces, ¿cuánto nosotros en nuestra vida nos permitimos ser? Nos mm. permitimos ser nosotros mismos sin ser juzgados, ¿no? Y Qué bueno, son interesante, estas... Mariam. ¿Mm? No, qué interesante esto, porque dijiste algo clave que es lo de la comunicación, ¿no? ¿Cómo nos hablamos?
yo a veces escucho, presto mucha atención a cómo utilizamos las palabras y hablamos mucho de los absolutos, ¿no? Y de los siempre, y de los nunca, y no sé qué, y eso a nuestra mente nos da una creencia, ¿no? Que no es real porque los absolutos no existen, pero sin embargo son palabras que están muy frecuentes en el entorno y cuando escuchás a una persona hablándose a sí mismo así, empezás a entender que mentalmente hay una alteración y eso es comunicación también, comunicación interna. Muchas de las patologías que presentan nuestros pacientes, muchas de la sintomatología somática, que puede ser muy variada o incluso mental, son disfunciones, tienen que ver con que el paciente no puede expresarse, no sabe expresarse o no tiene un lugar para expresarse. Entonces, cuando nosotros siendo niños no, o sea, tuvimos esa carencia de ese espacio físico donde decir, estoy en un espacio seguro, tranquilo, donde puedo expresar mis emociones y ser escuchado de manera sin juzgar. Si no hemos tenido eso, entonces acarreamos un montón de respuestas automáticas de supervivencia, ¿no? Y eso influye en nuestro actuar y en nuestra manera de comunicarnos y de armar una creencia sobre nosotros y sobre nuestras frustraciones o sufrimientos versus oportunidades, ¿no? Entonces tiene mucho que ver cómo la persona mira su vida. Y una cosita que también quería como que acotar, o sea, ¿por qué tenemos este tipo de, no de emociones o de cosas aprendidas? Es porque nosotros vamos aprendiendo, o sea, los seres humanos vamos aprendiendo en base a nuestro sentido, ¿no? O sea, el cuerpo empieza a captar información, la procesa y de ahí sale una respuesta. Entonces, eso, como tú dices, ¿no? De repente algunos temores, algunas cosas, siempre van a hacer de que nuestro cuerpo reaccione, ya sean órganos, la fascia, ya sea la postura, ¿no? Entonces, es tanto así que nosotros empezamos a dar respuestas de acuerdo a las asociaciones de los aprendizajes que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, ¿no? A lo largo de toda nuestras vivencias, cuando hemos sido niños, cuando hemos sido adolescentes, adultos, qué sé yo. Entonces, todo esto nos da un aprendizaje y una respuesta. Esas respuestas normalmente son por asociaciones del cerebro. Dice, ah, ya, no sé, la luz tenue, el clima frío, me hace acordar o tengo una respuesta, una experiencia similar, mi respuesta va a ser tal, o mi postura va a ser tal, ¿no? Mi actitud va a ser tal. Y es tanto así que hay estudios que han demostrado que nuestras decisiones, no sea de cualquier situación de la vida, ya están hechas 8 minutos antes, 8 segundos antes de que nosotros las digamos, o sea, que nosotros las expresemos. No sé, por si quieres café, quieres té, y tú ya decidiste, y cuando lo dices son 8 segundos después de la decisión de tu cerebro. O sea, ese procesamiento se hace y ya la estamos diciendo, pero después de que el cuerpo ha hecho su respuesta, ¿no? Su decisión y su preferencia. Entonces, y yo creo que no, ahora conversando y escuchándolos, claro, por eso es que de repente nosotros buscamos este acercamiento y este ensimismamiento, estos 5 minutos de silencio para poder saber cómo estamos internamente, ¿no? Si tenemos una sensación de disgusto, una sensación de alegría, de satisfacción, de pena, de tristeza, ¿no? Porque caemos en cuenta, ya estoy en una postura muy tensa o estoy como que, no muy, muy ansiosa, respiración muy rápida, qué sé yo, estoy muy fría. Entonces, este silencio va a hacer de que nosotros encontremos alguna respuesta en nuestro cuerpo y también esta pausa va a ayudar a que nos sigamos o sigamos nuestro trabajo, ¿no? Nuestro día a día con mayor definición de cosas. Quiero aprovechar aquí, justo con lo que están mencionando. Angie Solórzano nos comenta en el chat de YouTube, ¿no? Que, bueno, afirma un poco lo que estamos diciendo y cómo actualmente hasta mantener el silencio es incómodo. O sea, miren cómo estamos, ¿no? Disociados. Nosotros hablamos de que es necesario mantener el silencio, pero nuestra cultura actual ve el silencio como algo incómodo. Ahí les dejo como para que lo desarrollen y quisiera también responder una pregunta que hace Luisa, que se sorprende, ¿no? El hecho de que podamos tener un recuerdo de una memoria en una etapa intrauterina.
Y eso es lo interesante, o sea, porque justo eso abre la puerta a que tengamos un nuevo entendimiento. Claro, ella dice, o sea, yo recién recuerdo cuando soy niña, ese es tu recuerdo consciente, pero Claro. desde que tu cerebro se desarrolló, tiene capacidad de memoria, pero no podemos evocarlo. Y es más, el ser humano, ¿no?, tiene hasta una memoria ancestral. Tenemos recuerdos heredados de generaciones. Es parte fundamental para la evolución. Esto no es una creencia, no es esoterismo, esto es necesario para que el ser humano hoy sea la especie que pueda gobernar el planeta y pueda sobrevivir, es gracias a que tiene una memoria y una herencia ancestral. Y sí, desde que nosotros tenemos la capacidad y nuestro cerebro está formado, tiene memoria. Que no lo podamos evocar ahora es distinto. Entonces, chicos, les dejo esos dos temas, el tema del silencio y esto de las memorias, como para que lo vayamos desarrollando y a partir de eso explicarles mucho más a quienes nos están escuchando. Bueno, Bueno, a ver, dale. sobre el tema del silencio, Angie, eh, claro, lo que has dicho realmente es clave, es impactante, porque ocurre lo mismo, claro, cuando uno expresa el cariño, ¿no? Expresa el amor, el hecho de tomarnos un minuto para nosotros, es mal visto, ¿no? El hecho de que tú quieras trabajar tu introspección y cuidarte a ti mismo y encontrar, bueno, en este caso, mi caso con la respiración consciente y con la meditación, encontrar el centro, ¿no? Y porque todos vivimos en realidad en un estado, pues muchas veces durante el día podemos estar en estado automático. Y el hecho de pararnos un minuto, el cuerpo y la mente son sabios, ¿no? El hecho de decidir durante el día tener una pausa para hacer esa conexión mente y cuerpo, te permite estar en el aquí y en el ahora, llenarte de energía y volver a seguir el camino de tu día. Y porque es un momento en que tú tomas de reflexión, ok, mediodía, cómo he ido avanzando, tengo los pacientes que ver aquí, hay una cápsula que preparar, tengo que mandarle a Héctor la cápsula de noviembre. Marian, tienes que darte un tiempo, siéntate, conéctate. Y claro, ¿y qué nos permite conectarnos? El hecho de respirar, ¿no? Es como el último paciente que atendí. Bueno, estoy haciendo eso que me has dicho de respirar conscientemente durante el día, eso que me dices. ¿No? Y claro, porque es su creencia, ¿no? Eso que me dices, pero voy ahí, me dice, ¿sabes qué? Me está funcionando esto de poner las alarmas en el celular y por lo menos 3 veces al día, ¡quin! Paro y digo, ok, voy a desconectarme, dice él, pero en realidad no es desconectarnos. Es todo lo contrario, hacer esta pausa de silencio es conectar la mente y el cuerpo, ¿no? Y bueno, la invitación realmente, desde mi experiencia y también como lo dice la ciencia de la medicina contemplativa, la base es primero aprender a respirar, ¿no? Porque es como si nosotros quisiéramos hacer una maratón y no hemos preparado nuestro cuerpo. Bueno, voy a hacer 21K, 42K y no he preparado mi cuerpo. Es como que si te quieren lanzar a la piscina y es merita, ya está. Y claro, pero para meditar, que es un proceso súper activo, o sea, la meditación en realidad de calma tiene poco, porque esa conexión mente y cuerpo es activa, tú estás presente reconectando todos los cableados. Y es por eso que muchas veces las meditaciones se recomiendan hacerlas en las mañanas, porque te permite el foco del día. Pero a lo que iba es que la base, si tú decides hacer meditación, si decides hacer yoga, si decides hacer algún ejercicio terapéutico como el Qigong, o algunas prácticas de terapias corporales, partimos del hecho que primero tenemos que conocer nuestro cuerpo, reconectarnos con esa respiración, ¿no? Porque sucede, tengo una paciente que iba a hacer hipopresivos
Y bueno, iba a ser hipopresivos con un diafragma Uy, anclado sí, completamente. Entonces, señores, ¿a dónde vamos a ir a hacer los hipopresivos? ¿No? La invitación es, como todo, es como cuando nos vamos a preparar un examen, tenemos que estudiar. Entonces, hay que preparar nuestro cuerpo, ¿no? Hay que preparar nuestro cuerpo para que esos caminos de la conexión mente y cuerpo, ¡pum!, hagan clic, ¿no? Y nada, la invitación, Angie, es hacerlo por lo menos un día, si no puedes 5 minutos, 1 minuto. Recordemos que a nuestro sistema nervioso autónomo le gusta esto, ¿no? El Y es una... tiempo, la frecuencia, la intensidad y pensar que es un regalo para nosotros, ¿no? Mm. Sí, totalmente, Mariam. Y es una excelente herramienta para, combinándolo con lo del silencio, cuando hay mucha actividad mental, cuando está muy acelerada la computadora, la palabra, la comunicación, ¿no? Hay mucho estímulo y uno habla rápido y uno habla fuerte y hay un tono, ¿no? Y cómo hablamos, esa velocidad de expresión tiene que ver con nuestra velocidad mental, ¿no? Entonces, hacer un punto de silencio, por ejemplo, para observar la respiración consciente, es una manera de que esa ansiedad baje a la hora, ¿no? Porque yo no puedo respirar adelante, no puedo respirar mañana. Mañana voy a respirar cuando sea el presente, ¿no? Ni puedo respirar ayer, ayer ya respiré. Entonces, ser consciente de la respiración es automáticamente te trae desde adelante y desde atrás a la hora, ¿no? Y ahí entra en juego el silencio, ¿no? Entonces, cuando estás ahí y estás un ratito en silencio, uy, la computadora empieza a regularse adentro, ¿no? Cuando baja la velocidad y empieza a romper ese automatismo, ¿no? Ese efecto bicicleta que arranca y tú. Cuando puede frenar eso, en ese silencio, es que vienen los procesos creativos. El Porque foco, si no, ¿no? soy una máquina de reproducir todo el tiempo, ¿no? Un mecanismo soy una máquina, soy una máquina. Pero es necesario hacer ¿sabes? Como ese estado de quietud. Y ahí surgen un montón de ideas, de visualizaciones, de conceptos, de resolución de conflictos. O sea, todas las soluciones, todo lo que te preocupa está en ese estado de, cuando entras de quietud, de poder observarlo, ¿no? Claro, y ese silencio también Interesante. puede ser entendido como la atención plena que estamos hablando, pues, ¿no? Porque es caer en Ujú. cuenta, Exacto. caer en el momento. Entonces, ahí estamos hablando, pues, del mindfulness, ¿no? La alimentación también consciente, ¿no? Que es el momento de que tú, bueno, estás comiendo, estás dedicando un momento a una actividad específica. Entonces, es ahí cuando se empieza a regular todo, ¿no? Como estamos diciendo, nuestro sistema nervioso empieza a autorregularse y a caer en una actividad específica y todo, como dices, el cerebro empieza a alinearse, a desacelerar y podemos pensar mejor, podemos discernir mejor, ¿no? Podemos tener un objetivo más claro durante el día. Entonces, claro, las herramientas que nos traen a la aquí y a la hora es lo que inicialmente nos va a ayudar, ¿no? Nos va de repente, si nos cuesta un poco más meternos a actividades como la meditación, que la meditación es algo bien específico y bien, no, bien metódico, entonces empezar con cosas como la atención plena, ¿no? La alimentación, el mindfulness, el aquí y ahora, el silencio, si podemos practicar el silencio. Esas son las prácticas más a la mano que podemos orientar y las que podemos recomendar, ¿no? Que tienen el objetivo de regularnos, de autorregularnos. El silencio también es una herramienta increíble y lo dijo Mariama hace un rato, para la autoobservación. Porque cuando voluntariamente tenemos la tarea diaria de decir, ok, hoy tengo que interrumpir algo que voy a decir, tengo que aprender a frenarlo. Entonces, en algún momento uno aprende a frenarse y a observar de dónde viene eso que iba a suceder. ¿Es realmente algo voluntario que quiero decir o que quiero hacer en base, siendo congruente a mi propósito?
o es un automatismo que estoy replicando por, no sé, por esta sensación de llenar un vacío, como decía Mariano hoy, ¿no? De sentirme validado, etcétera. Pero muy interesante el tema del silencio, incluso en la comunicación. En una comunicación que hayan silencios es muy importante. El otro día escuchaba Claro. 4 personas que estaban conversando, ¿no? Y los escuché como por 25 minutos. Y eran 25 minutos uno encima del otro. Ta, 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 ta. Pero no, era increíble, te juro. O sea, uno arriba del otro nunca terminaban de... No se dijeron nada. Entonces es muy importante el silencio, incluso el silencio entre mensaje y mensaje. Escuchar, ¿no? Escuchar, sentir, ¿no? Bueno, Héctor, Mira, ¿cómo sí, estamos? ¿Cómo estamos Creo con... que podrías, estamos re bien. pedías, Nico, responder la segunda pregunta de Luisa, que como en el TRE tuve esta visualización de mi experiencia de vida Ya, intrauterina tan específica, ¿no? ya. Yo la Hasta con contesto. olores y Bueno, todo. lo que pasa es que la vibración, a ver, hay dos pilares importantes en el TRE que propone David Berceli, ¿no? Estos Tension and Trauma Release Exercises, que es el empoderamiento, como decías hoy, y la autorregulación. Aprender a esto, a lo que hablamos del silencio, aprender a frenar, de no ir más rápido y no hacer más de lo que podemos, sino aprender a identificar cuál es nuestro punto de equilibrio para que no haya un desgaste propio del cuerpo, ¿no? Para no poner en riesgo nuestra vitalidad y nuestra salud. Entonces, para eso necesitamos empoderarnos para tomar acción y aprender a frenar, ¿no? Eso es muy importante. Y durante la práctica, lo que hay es una restauración de un flujo energético. Nosotros hablamos muchas veces que la lesión osteopática es como ese agujero negro en el espacio donde todo se condensa, se vacía, se come ahí adentro, ¿no? Y eso es un bloqueo visceral o esquelético, muscular, lo que sea, ¿no? O emocional, mental. Y el temblar, practicar el temblor, reconocerlo, dirigirlo, o sea, experimentarlo en diferentes partes del cuerpo, te permite restablecer ese flujo energético. O sea, limpiar ese agujero negro que estaba así, que estaba de alguna manera colapsado, y restablecer el tono, restablecer la vitalidad, restablecer la función y restablecer el flujo fluídico y energético, ¿no? Entonces, cuando ese bloqueo tiene una emoción asociada, tiene una experiencia asociada, tiene un recuerdo, un olor, como decías hoy, un olor, un sonido, ¿no? Una experiencia compleja. Entonces, cuando a través del temblor se libera un bloqueo, vienen un montón de cosas asociadas que se experimentan. Entonces, claro, en alguna parte de tu tejido, de tu memoria tisular, estaba guardado ese recuerdo como algo que había sido este, testigo, ¿no? Entonces se libera el flujo energético y todo lo que contrae esa experiencia aflorece, ¿no? Aflora. Y es muy bonito porque así se puede sanar muchas experiencias, muchas emociones, muchos traumas, ¿no? Y a través de sanar esa experiencia traumática, liberamos lo que es el estrés postraumático, que viene asociado a ese daño original, ¿no? O a ese impacto emocional, o mejor dicho, cómo respondimos a ese impacto, ¿no? A esa experiencia. Y por otro lado, algo muy, si hablamos desde el campo energético, nosotros somos un flujo energético, ¿no? Somos un flujo de luz, siempre hablamos eso. Y nosotros sabemos dónde vamos a ir a nacer. Y tenemos esa habilidad de, desde la sensibilidad lumínica, o sea, desde la sensibilidad energética que somos, poder visualizar en dónde voy a llegar, a dónde voy a llegar. Y después eso se manifiesta. Entonces, primero observas,
y después estás ahí adentro. Y por más que estés ahí adentro y que estés dentro de un útero y que haya tejido, que igual hay fotorreceptores, ¿no? Igual se ve la luz de afuera, se escucha, se huele, ¿no? Hay una conexión. Acordémonos que nosotros ahorita, hoy en día, tenemos una capacidad frecuencial de oler, de ver, de oír, pero más allá de esa capacidad que nuestra sensibilidad nos permite, hay un montón de cosas que están sucediendo que no podemos percibir porque nuestra frecuencia de percepción sensorial no está en ese nivel, ¿no? En esa frecuencia. Entonces, a través de la meditación, del silencio, de la quietud, de sanar, de limpiar el flujo energético, de reconectarnos con nuestra identidad y no con nuestra construcción a partir del trauma, eso es importante, ¿eh? A ver si somos realmente algo con propósito, con identidad, o somos una manifestación de haber sobrevivido a un trauma y de reflejar patrones familiares o de linaje, ¿no? Entonces eso es un camino muy interesante y esto es lo que hablábamos hoy, ¿no? Creo que Pame también dijo, es como, acá estamos todos en este proceso Héctor lo dijo, ¿no? De encontrar nuestra identidad, de encontrar nuestro propósito, de sanar, de perdonar, de transformarnos, ¿no? Sí. Eso es un poco quizá el por qué pudiste haber tenido esa experiencia. Sí, Héctor. No, mientras hablaban, me recordaba, por ejemplo, ya, una cosa es el silencio y otra cosa también es el permitirnos no hacer nada. Ustedes ahí que hablan italiano, los italianos tienen una forma de decir eso bien chévere. El placer de no hacer nada en italiano, no sé cómo se... Dolce fare niente. Fare niente. Dolce Sí, fare niente. ¿no? Y claro, y recordar un ejemplo. A nosotros desde chicos, nuestros papás, si nos ven haciendo nada, ¿qué nos dice? Flojo, muévete, ¿no? Acá siempre hay que Sí. hacer algo. Y cuando somos adultos y nos sentamos a descansar un ratito, nos sentimos culpables o nos sentimos tensos, Sí. nuestro cuerpo se pone tenso porque no estamos haciendo nada. O sea, no disfrutamos, no tenemos el placer de no hacer nada. Ese podría Claro. ser un ejemplo fácil de entender de cómo un estado mental, una huella que nos han dejado en nuestra forma de educarnos, luego nos genera tensión. O sea, ni cuando estamos descansando, relajados, podemos soltar nuestra tensión a nivel del cuerpo. Entonces, si estoy disfrutando un rato y ya estoy con el hombro, con el cuello adolorido, etcétera, ¿no? Y miren lo que nos cuenta acá Milagros Artica, nos dice que se tuvo que ir la luz por un accidente en su casa que ella ocasionó al conectar algo para tener 3 horas sin fluido eléctrico y por fin aprovechar el tiempo de hacer los ejercicios para respirar y quedarse en silencio, ¿no? Y claro, ahora que ya tuvo la oportunidad de tener esa vivencia, transformar eso en algo consciente, ¿no? Como decía Marian, ¿no? O sea, ponerle la alarma de repente o ponernos en nuestra agenda, si es que necesitamos 20 minutos para no hacer nada o 10 minutos para simplemente quedarme callado y hacer ese trabajo. Les dejo una Hay que pregunta ponerlo, que me hay que pareció, planificar, hay que planificar. les dejo una pregunta que me pareció muy interesante. Clara nos escribe acá. ¿Se puede, ¿Se puede borrar las experiencias negativas? Yo cambiaré la pregunta, ¿se deberían borrar las experiencias negativas? Lo que pasa es que son negativas desde una perspectiva de daño, pero después, o sea, eso es lo que... Ahí está el trabajo, es en transformarlo en una fortaleza. No Eso. es una amenaza, ¿no? Es una... Hay que sacar el aprendizaje de eso. ¿Qué es lo que tenemos que poder transformar nosotros para que eso no resistir contra algo que estamos teniendo que aprender, ¿no?
Y desde lo que hemos hablado muchas veces también la aceptación, ¿no? O sea, la Eso. aceptación de las situaciones, la aceptación de las condiciones, eso nos va a permitir también libertad. O sea, yo acepto y me va a permitir a mí tener la respuesta o una respuesta adecuada ante la situación. Entonces, claro, no sé cómo dices tú, Héctor, ¿no? Si la pregunta sería poder borrar o sea, ¿por qué borrarlas? ¿No? No, creo que no, no es conveniente porque es parte de nuestro linaje, no es parte de nuestras experiencias aprendidas. Hay experiencias positivas, hay experiencias negativas, pero claro, ¿no? O sea, ante las negativas creo que lo más adecuado sería la aceptación y eso nos va a permitir también tener mejores actitudes, ¿no? Mejores respuestas ante cualquier situación difícil, complicada. Sí, porque a veces eso no son cosas negativas, ¿no? Y no se trata de borrar esas experiencias maldichas negativas, sino de transformarlas desde la aceptación, como dice Pame, y desde el sanar, ¿no? De perdonarse, porque las cosas pasan también, ¿no? O sea, a todos nos pasan cosas y las cosas hay que saber observarlas y son mensajeros. Y muchas veces frente a una situación difícil, una experiencia que desde la visión del que lo ha vivido y desde la perspectiva, para esa persona ha sido malo, ¿no? Porque es como la persona lo ha sentido, ¿no? Y me quedo con esta frase de un monje budista que le dijo a un aprendiz que para sanar muchas veces hay que llegar al fondo del pozo, porque cuando llegas al fondo del pozo encuentras ese silencio y aprendes y aceptas por qué llegaste a esa situación y al final, como todo en esta vida, es un aprendizaje, ¿no? Y vamos avanzando cada paso hasta finalmente de salir de ese pozo y tuvo un sentido llegar a ese pozo, ¿no? Es como, me gusta verlo como si después de la tormenta viene la calma. Bueno, es igual, es una experiencia desde lo que uno ha vivido, ¿no? Es como una crisis curativa osteopática. Sí pasa. Claro. Pasa. Si lo Héctor, pensamos ¿cómo va? así, ¿no? Todo lo que somos hoy, todo lo que hemos logrado, todo lo que tenemos, ha sido gracias a todas las experiencias que hemos vivido. Exacto. Nosotros podríamos calificarlas como buenas o malas, pero esa experiencia que calificamos como mala Todas también son nos ha buenas. construido. Todas son Entonces, buenas. ahí viene ese concepto de cambiar la perspectiva. Pero ahora voy a un reto más, ¿no? Que lo escuché en algún momento y me pareció súper interesante. Pero ¿qué pasa si cuando esas experiencias han sido tragedias, ¿no? Y hay muchos ejemplos de superación en función a las tragedias, ¿no? Y hay estudios y se ha desarrollado muchas, inclusive terapias, por ejemplo, en los sobrevivientes del Holocausto. Ujú. O sea, podemos decir que ellos han vivido tragedias, pero a pesar de eso tenemos científicos, escritores, músicos, Ujú. generaciones que han sobrevivido esas tragedias y que han dado al mundo cosas importantes. Y la pregunta es cómo un ser humano, una persona que ha sufrido tanto, luego logra dar tanto. ¿Eh? Y cuando se estudia eso, hay muchos factores, pero lo voy a resumir en una pequeña parte, es porque esas personas encontraron un propósito. Y ahí podríamos agarrarnos, ¿no? Para dar un ejemplo, sé que hay muchos, pero si nosotros hemos tenido una experiencia como la calificamos como negativa, lo primero es cambiar la perspectiva. Y no es Mm, negativo, es parte de mm, nosotros y le damos la vuelta y es sí. positiva. Y si es una tragedia, porque todos vamos a enfrentar alguna, entonces, ¿de dónde nos enganchamos? ¿De dónde nos agarramos para seguir adelante? Del propósito. Y todos tenemos uno. Y para encontrarlo también necesitamos ese silencio, ese episodio de introspección, ese momento de reflexión. Y a veces esta sociedad, esta urbe, este estilo de vida no nos permite tomarnos tiempo para hacer esos momentos de silencio, esos momentos de respiración.
el ser humano, como ha crecido y se ha desarrollado en un entorno natural, la naturaleza nos ayuda a hacer estos momentos más potentes. Entonces tenemos que buscar la naturaleza. Por eso que la jornada osteopática la hacemos en un lugar especial, ¿no? Nos vamos fuera de Lima, nos vamos a Pachacamac. Y por eso la jornada osteopática inmersiva la vamos a hacer en Lunahuaná. En noviembre vamos a estar en Lunahuaná 3 días haciendo toda una jornada en donde vamos a poner en práctica lo que hoy estamos hablando. Y vamos a tener tiempo de expandirlo y compartir y hacer una fogata y hacer silencio con el fuego y ver las estrellas porque vamos a estar al aire libre y ver la vegetación y escuchar el río, pero en ese entorno también vamos a practicar lo que hoy estamos hablando. Así que creo que esas ayuditas ahí podría, eh, podría guiarte, Clara. Héctor, cuéntame cómo está el tema del sorteo. No sé si Bueno, el grupo ha estado escribiendo un poco bueno, el última hashtag. oportunidad para escribir hashtag Sé tu propia medicina ahí en el grupo. Bien. Mientras Pili va preparando todo el sistema del sorteo, les recordamos, ¿no? Un poquito lo que venimos haciendo. Sé tu propia medicina es un espacio en donde queremos darles esto, ¿no? A través de nuestras experiencias, apoyarlos, ayudarlos a ustedes, a darles conocimiento para que empoderen y ustedes tomen las riendas de su salud, ¿no? Sé tu propia medicina, como dice. El objetivo de nosotros los osteópatas es despertar en ustedes la capacidad natural de estar sanos, pero necesitamos herramientas y necesitamos aprenderlas. Por eso tenemos las cápsulas, en donde hablamos y desarrollamos esto con mucho más tiempo, de una manera más pautada, como docentes que somos todos, entonces lo enseñamos. Y luego lo ponemos en práctica en las jornadas. Y todos de vez en cuando necesitamos apoyo. Por eso tenemos las sesiones en el Centro Osteopático del Perú. Y ahí tenemos todo este sistema, ¿no? Que los ayuda a ustedes y bueno, que nos alegra también a nosotros poder brindárselo. ¿Bien? Bueno, Eso. Pili, no sé si estás ahí. Sí, María, por favor. Sí, No, uy, no. Eso, nada, me quedo con lo del propósito, que me parece el propósito de vida. Me parece formidable esto porque es esta razón por la que nos levantamos todos los días, ¿no? Eso, cuando nos sentimos ahí, como todo puede ocurrir un día que estamos con las energías bajas, eh, no importa lo que sucedió ayer, hoy es el presente y tenemos un propósito de vida, ¿no? Un ikigai, Y las posibilidades son infinitas. Las eso. posibilidades son infinitas de que suceda todo lo que queremos que suceda, sucede. buenas noches, aquí estoy. ¿Me escuchan? Eso, Pili, buenas ¿Cómo noches. están? Se Buenas te escucha fuerte y noches. claro. Fuerte y claro. Bien, tengo ya a todos nuestros participantes, son todas mujeres el día de Muy hoy. Eso, bien. eso. La A energía ver, femenina fluye. así es. Hoy estamos todas chicas. La Ya luna está, ya nueva, la estamos. luna nueva. Ya estamos listos. Voy a colocar, ya tengo todos los datos, están todas en mi lista. 2, 4, 6, 9 participantes, ¿ah? Ta, ta, ta. Que son las que Co- han de- colocado Sé tu propia Mira, Los tambores. medicina. hoy quiero hacer un anuncio así rapidito antes de que siga. Vamos Sí, a sí, hacer una vez a la semana, vamos a abrir un horario de meditación gratuito. El Centro Osteopático del Perú abre un horario gratuito a la semana, dirigido por mí. No sé si alguien más después lo hará también, pero de meditación guiada, para esto, para regular las creencias y la estabilidad mental, ¿no? Las herramientas. Después, quien quiera más información, Pili puede acá estoy. asesorar. Aquí estoy, aquí estoy. Listo, entonces estamos todos, cierro y
Comienza el sorteo. Chachachán. Primera ganadora, 2, 4, 6, 8, 10 participantes. Al primer número. Al primer número. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh! Bien. Daisy Cabana. Daisy Cabana, felicitaciones. Tiene que saludarnos en el chat. Daisy Cabana tiene que decir, estoy presente, recibo el... A ver, yo la vi, yo la vi. Héctor ya la está viendo. Ajá. ¿Está Daisy ahí? Escribió ahorita. Ah, sí, sí, ya está. Gracias, gracias. Muy bien, Eso. Daisy. Bueno, Genial. después Pilar se comunica contigo para coordinar y que elijas tu premio. Bien. Bueno, Nico, qué bueno que te acordaste justo porque claro, era el anuncio que teníamos que hacer ahora, las sesiones gratuitas, ¿bien? De meditación, visualización, guiadas por Nicolás. Estén atentos en nuestras redes, deben tener el WhatsApp de Valerio, de Pilar, y también nos pueden seguir pues en Instagram, en TikTok, en todas nuestras plataformas. Eh, entonces tenemos dentro de 2 semanas, seguramente vamos a estar 2 o 3 semanas, vamos a estar lanzando un curso también en este mismo horario y en 4 semanas vamos a hacer otro Sé tu propia medicina y esto se mantiene siempre y hay, como verán, hay muchos temas que desarrollar. Entonces los esperamos para que puedan estar en otra oportunidad con nosotros y muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, María, Perdón, muchas gracias, Pame. hay un Gracias, Sí, curso chicos. gratuito que está por venir, hay un curso gratuito también que está próximo. de sueño, vamos a hablar de sueño Hay un en... curso Sí, gratuito de sueño que estén pendientes para anotarse, sí, sí. Bueno, sí. muy bien. Muy Chao, bien. gracias chicos, chao, nos Gracias. vemos. Buena semana, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Chao, chao.